tiene una demencia eventualmente, de hecho, pues la progresión la medimos en el grado de dependencia de las personas. Y esto es de lo que más impacta, ¿no? Porque los pacientes que terminan cuidando a los pacientes con demencia son los familiares directos, la esposa o alguno de los hijos. Pueden tener alucinaciones, pueden tener agitación, se pueden mostrar irritables, violentos incluso. Siempre hay cosas que se pueden hacer para mejorar las condiciones del paciente y de los que los cuidan. ¿Se puede retrasar los efectos? Se puede retrasar la progresión a la dependencia y se pueden modular todas las alteraciones del comportamiento. Son muy hirientes los pacientes con deterioro cognitivo, porque aparte si son tus papás, ellos saben dónde te duele y cuando quieren llegar a alguna parte... Eso no se les olvida, doctor. No, porque si yo creo que se está haciendo, porque verás qué vivo es, sabe cómo decirme y dónde decirme y todo. Y yo les digo, pues es que tienen demencia, no están tontos. Hola, bienvenidos a este episodio de Contacto SOS. El día de hoy hablaremos un tema que se vive también mucho en familia, el cuidado de los adultos mayores. ¿Qué pasa cuando alguien comienza a perder la memoria? ¿Qué cuidados necesita? Todo eso nos lo explicará nuestro especialista invitado. Continuamos. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Platt, médico internista y geriatra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por aceptar también. Doctor, pues comentábamos ahorita fuera de cámara, ¿qué pasa cuando se empieza a presentar un problema de memoria en un adulto mayor, que puede ser el papá, puede ser algún abuelo que viva cerca de nosotros? ¿Cómo notar que la persona está teniendo problemas? Naturalmente, con el envejecimiento, la memoria tiene también cambios propios, ¿sí? Pero son unos cambios que tienen que ver más bien con la velocidad de procesamiento, ¿no? O sea, que a lo mejor tardan más en recordar algo, en sacar alguno, en alguna operación, en alguna tarea que se les encargue. Pero cuando ya tienen trascendencia clínica es cuando ya te empieza a afectar en tu desempeño del día a día. Para hablar de los olvidos, ¿sí? Luego todos empezamos a ver lo que es la demencia, ¿no? Que ya le cambiaron de nombre, ahora se llama trastorno neurocognitivo mayor. Ya no podemos decir demencia. No, porque pues ahora que muchas personas se ofenden con algunos términos o algo, como se utiliza también como un aspecto peyorativo decirle a alguien para insultarlo, estás demente o algo, pero médicamente la demencia pues es una entidad clínica, es una enfermedad, ¿no? Pero le pusieron un nombre distinto, pero pues es la misma cosa, ¿no? Es la misma gata, nomás que revolcada, ¿no? Pero le cambiaron de nombre. Entonces hay muchas causas de deterioro cognitivo y no todas son una enfermedad de Alzheimer, que si bien es la demencia más frecuente y la más común y la más famosa también, pero hay muchas otras causas que pueden provocar estos problemas de la memoria. Y muchas incluso son reversibles, ¿no? O sea, no necesariamente es un ya se acabó o que vaya a tener un pronóstico hacia el deterioro como lo tiene la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuántos tipos de demencia hay? Bueno, existen muchas causas de la demencia. La demencia es un síndrome. Aquí vamos a hablar qué es primero, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando una persona tiene problemas de memoria, ¿no? Que es lo más común que podemos tener, pero que también puede tener alteraciones de lenguaje. Por ejemplo, que está platicando y no encuentra la palabra que te quiere decir, aunque sí sabe qué es. Es que, ¿cómo se llama la cosa esta del carro para chocas, hombre? Y no se acuerda de decir seguro, ¿no? Así le pasó al paciente que estaba viendo hace rato. No se acordaba de la palabra seguro, pero sí sabía qué era. Entonces, y así pueden tener que cambian una palabra por otra porque se parecen o porque son del mismo grupo, que dicen cuchara en vez de tenedor porque son cubiertos, o que en vez de casa dicen taza porque suenan parecido, o que se les dificulta expresarse de alguna manera, ¿no? También del lenguaje incluye que no puedan leer bien o que tengan problemas de cualquier dominio del lenguaje. Hay personas que pueden tener lo que llamamos apraxias, ¿no? Que es, por ejemplo, tener secuencias motoras. Por ejemplo, firmar, ¿no? Que van al banco, ya no puede firmar, mi mamá no se acuerda, ya no le sale la firma, o no puede escribir, no puede copiar un dibujo. También en las apraxias incluye, por ejemplo, abrocharse una chamarra,
¿sí? Doblar la ropa adecuadamente, que tenemos problemas en secuencias motoras, o agnosias, que son personas que no reconocen, por ejemplo, un lugar, no reconocen a una persona, no reconocen una cosa, ¿sí? O cuando tienen también problemas en la función ejecutiva, que este dominio implica desde el pensamiento abstracto, como por ejemplo entender chistes, entender analogías, sí, los albures, cosas así, y también tiene que ver con la planeación. Por ejemplo, seguir una receta de cocina, que se brincan pasos o que no se acuerdan cómo hacer una receta de cocina, ¿sí? O tiene que ver con la secuenciación, que es no solamente, por ejemplo, una receta, sino seguir unas indicaciones que tú le dices 3 indicaciones y no las puede llevar a cabo, se las deja a la mitad, o que dejan abierta la llave de lavatrastes, porque se les olvida que el último paso de lavarse las manos o de lavar algo, pues es cerrar la llave, ¿no? O también tiene que ver con que a ellos se les ocurra planear algo. Se van volviendo a veces apáticos, ¿no? Que si se quedan ahí sentados todo el día, si no les dicen nada, qué hacer, o sea, ya no se les ocurre cómo hacer las cosas. Eso los puede llevar a una pérdida de memoria, el hecho de ya no querer... Lo que pasa es que es otro dominio cognitivo, es la función ejecutiva. La memoria es pues que recuerdes, ¿no? Información previamente aprendida, ¿sí? Pero en los pacientes con una demencia tipo Alzheimer, por lo general la demencia se da una memoria reciente, es la que se pierde. Se les olvida que desayunaron, pero se acuerdan de los detalles de lo que dieron en la fiesta del fulanito hace 80 años, 50 años, y te pueden dar detalles de cosas que ¿cómo se acuerda de todo eso? Pero no se acuerda que ayer lo vino a visitar la misma persona de la que estaba hablando hace 50 años. Entonces pierden la memoria de hechos recientes primero. Se les borra el disco de adelante para atrás, les decimos. ¿Y cómo distinguirlo, doctor? Porque, por ejemplo, digo, hay cosas que a muchos nos pasan de que, ay, traigo la llave en la mano, ponía un ejemplo ahorita antes de iniciar el programa, traigo la llave en la mano y de repente la dejé ahí, no me di cuenta y yo, ¿dónde dejé las llaves? Bueno, el horizonte es que, porque a todo mundo nos puede pasar eso, ¿no? Sobre todo si andas muy apurado, si traes muchas cosas en la cabeza. Pero, por ejemplo, si eso ya te pasa muy seguido, que no pudiste ir a trabajar porque no encontraste nunca las llaves del carro. Y ya te volvió a pasar. Y otra vez, o sea, esos olvidos ya están afectando tu día a día. Ya es un foquito rojo ese. Eso ya no es nomás se me olvidaron las llaves. O sea, eso es un problema ya de memoria, ¿no? Entonces, si estos olvidos ya afectan tu desempeño en el día a día, se vuelven patológicos. Como pasa en casi todos los trastornos mentales, ¿no? O sea, todos podemos tener ciertos rasgos, pero mientras no afecten en tu día a día, no se consideran patológicos. ¿No? ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Bueno, si esto ya llama la atención, ya hay que ir a ver qué está pasando, ¿no? Incluso desde que alguien empiece a notar que está pasando algo diferente, que estás teniendo algún dominio de estos cognitivos afectados. Por ejemplo, otro que nos faltó mencionar es el razonamiento, ¿no? O sea, ellos aparte que pierden las cosas o algo, por ejemplo, a veces que les piden dinero y dan un montón de dinero, o pagan mucho, y hay quien se da cuenta y abusa. Y también podemos ver que no distinguen cosas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, que, sí, vamos a caminar al parque a las 3 de la mañana. Entonces, espérate, no es seguro salir a las 3 de la mañana, ¿no? O no es prudente, o no se fijan en cosas peligrosas, ¿no? Entonces, también eso es otra cosa que puede llamar la atención. ¿Cuál es la más grave y cuál es la que se pudiera considerar reversible? Bueno, dentro de todos los padecimientos que dan este síndrome del trastorno neurocognitivo mayor o la demencia, ¿sí? Hay muchas causas, por ejemplo, metabólicas. Por ejemplo, pacientes que tienen hipotiroidismo y pues se les olvidan las cosas, ¿no? Entonces ese paciente pues le das tratamiento, le das levotiroxina, pues ya que documentaste el hipotiroidismo y pues se le quita el hipotiroidismo, o sea, lo compensas y ya, o sea, mejora mucho, ¿no? O un paciente que está urémico, un paciente que tiene una encefalopatía por alguna cosa metabólica, un paciente que está, o sea, puede haber causas que te estén afectando también la memoria, un paciente con depresión, ¿no? Ese es otro diagnóstico diferencial, pacientes que están muy deprimidos. ¿Y cuál es el primer paso de la memoria? Pues poner atención. Entonces, si yo te digo algo, no me estás atendiendo,
pues se te olvida. Entonces al rato te pregunto y no te acuerdas, y tú, ya se te olvidó. Pues no, pues es que no te peló, o sea, no hubo no se puede aprender algo que no atendió. Entonces piensas que se le puede estar olvidando, pero está deprimido, ¿no? Entonces tratas la depresión. Ahora pueden estar campechanos, ¿no? Pueden tener depresión y demencia, o pueden tener hipotiroidismo y también un deterioro cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación completa de cómo empezó, cuándo empezó, ¿sí? Y pues todo el cuadro clínico, ¿no? La otra de las causas de deterioro cognitivo que me preguntabas, la que le sigue de las enfermedades de las demencias degenerativas, pues es la demencia vascular, que también es muy común, y pues de estas son los factores de riesgo cardiovasculares que nos meten hasta por las orejas, ¿no? O sea, que seas diabético, hipertenso, obeso, sedentario. Y es así, no hay vuelta atrás, o sea... Pues son diferentes en cuanto al pronóstico también estos padecimientos, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro clínico, ¿cómo diferenciar una de otra? Una enfermedad de Alzheimer nunca empieza de repente. Siempre es poco a poquito, ¿sí? Empezó con olvidos o con algún otro dominio afectado, que principalmente es la memoria, y va progresando en el tiempo con una rampita. Ahí van hacia abajo. No es como que mejoró, que es progresivo en rampa. Y la demencia vascular, por lo general, es de inicio abrupto. Es así, te pueden decir, fíjate que empezó con problemas desde que fuimos de viaje a tal parte, o desde que lo operaron de la vesícula, o desde que se pasó un evento. O sea, identifican en el tiempo un momento en el que empezaron los problemas cognitivos. Y esos pacientes pueden durar igual mucho tiempo, porque lo que pasa es que les dan infartos cerebrales, o hay alguna otra causa que ocasiona que no les oxigene bien el cerebro, y se les muere un pedazo y afecta un dominio cognitivo. Entonces, pues son de inicio abrupto, pueden durar mucho tiempo, y si les da otro evento, pues hay un escalonazo, y así van. Entonces esos pacientes tú controlas las enfermedades crónico-degenerativas, y puedes tener escalones más largos. Y esos son los señores que te dicen, no, es que mi abuelita tuvo Alzheimer hace 20 años. Pues ese no es un Alzheimer más o menos son 10 años, ¿no? Lo que tienen en que empiezan y que ya están muy, muy, muy deteriorados en su funcionalidad. Que ya no pueden hacer nada solos. Casi siempre más o menos, depende mucho, ¿no? A la edad en la que te diagnostican, ¿no? Cuánto tiempo todavía pudiera durar esa persona, pero en general se dice que son como 10 años. Generalmente, ¿a qué edad se puede diagnosticar el Alzheimer? ¿O no existe una edad común en la que dé, por ejemplo? La edad es el principal factor de riesgo, ¿sí? Entonces, a partir de los 60 se va duplicando la incidencia, ¿sí? De ser 0.5 en los menos de 60 años a 1, y luego 2, y luego 4, casi que a los 90, un 18-20% de las personas lo padecen. De ahí que luego la confundan con la demencia senil, que le llaman. Pero en realidad no hay una que se llame así, pues, ¿no? O sea, no hay una que te dé por viejo nomás, sino que hay algo que te está ocasionando este síndrome, ¿no? Entonces, pero sí, ciertamente la edad es lo más frecuente, pero puede haber demencias de inicio temprano, incluso Alzheimer de inicio temprano, que es cuando te da antes de los 60 años de edad. Aunque por lo general hay otro tipo de demencias, por ejemplo la demencia frontotemporal o la de cuerpos de Lewis, que empiezan en pacientes más jóvenes, ¿no? A los 50 años o pudiera ser antes. Uno tiene que estar pendiente siempre, ¿no? De la situación propia que me está pasando, estarse observando uno mismo. Estar viendo qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Y la familia? Volviendo a la familia. Bueno, siempre pues es un tema, porque el paciente que tiene una demencia eventualmente, de hecho pues la progresión la medimos en el grado de dependencia de las personas, y esto es de lo que más impacta, ¿no? Porque los pacientes que terminan cuidando a los pacientes con demencia son los familiares directos, la esposa o alguno de los hijos, o el esposo, ¿no? Entonces pues son cuidadores que, aparte de que están en los cuidados, pues a veces tienen que dejar de trabajar. O sea, son cuidadores no pagados,
¿no? Y ahí es donde da el impacto económico más de la demencia. Porque si tú dijeras, bueno, pues son adultos mayores ya, pero los que los cuidan, o sea, afecta la dinámica de toda la familia. Y son pacientes, pues, que tienen que tener cuidados permanentes y que eventualmente, pues, hasta cambiarles de pañal, darles comida. O sea, ya no pueden estar solos, necesitan supervisión constante, visitas médicas y pueden tener muchas alteraciones del comportamiento. ¿Cuáles serían esas alteraciones? Bueno, pues se asocia mucho con depresión, pero también pueden tener alucinaciones, pueden tener agitación, se pueden mostrar irritables, violentos incluso, ¿sí? Siempre decimos la edad de cada quien se demencia, pues a como era, ¿no? O sea, si era una persona, si era una señora muy sumisa, que Pato decía que sí, que no era problemática, todo se demencia y pues ahí está la señora sentadita, y vente para acá, se sienta aquí, va para allá, pero si era alguien que era más... pues más contestón, peleonero, irritable, o que era más entrón, pues no se deja y no entiende qué pasa, y son pacientes muy difíciles a veces que no cooperan con sus cuidados, quieren hacer cosas que creen que pueden hacer, pero no pueden, se pueden poner hasta violentos, y si eran personas violentas, pues peor todavía, ¿no? O sea, no van nomás de violencia física, pueden pasar a violencia verbal, puede ser también violencia física. Entonces, ¿y a quién le toca? Pues al que esté enseguida, ¿no? Eso es una etapa, doctor. No es forzosa que les toque, que a todos les pase, como te digo, depende de la personalidad también de la persona, de cada quien, de cómo se va a manifestar, pero se puede dar, y es una etapa bien difícil, porque al principio todavía tienen cierto grado de funcionalidad, y se pueden querer salir a la calle, y son esos pacientes que se pierden, ¿no? Cuando vemos que anda el señor perdido, que se quiso salir, que no entiende por qué lo tienen ahí cerrado, y se sale. ¿A dónde? Pues quién sabe. Y agarran camino, y aquí pues en el verano, imagínate, se sale un adulto mayor. Que ya ha habido casos, ¿no? Sí, ¿no? En todos lados, ¿no? O sea, un señor que se salió de Guaymas y lo encontraron aquí en la caseta, aquí donde está el retén en Pesqueira, no vive en el carro el señor, ¿no? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero ahí lo detuvieron, y ahí desde Guaymas venía el señor, ¿no? O sea, qué complicado, ¿no? Porque ¿qué podemos esperar si en un hogar se presenta pues un caso de Alzheimer? Pues todos sabemos que el Alzheimer pues es grave, ¿no? O sea, por decirlo así, porque sabemos en lo que puede terminar la persona, pero nos agarra sin conocimiento. Sí, o sea, y muchas veces se trata así de que empiezan con los problemas de memoria y con esto, y dicen, no, pues es que está viejito, y pues no es normal. O sea, siempre hay una causa. No hay que relacionarlo con la vejez. No es normal, pues, ¿no? O sea, siempre dicen, ¿es normal que se les olviden las cosas a los viejos? No es normal. No es normal. Hay gente de 100 años que no se le olvidan las cosas, ¿no? O sea, hay algo que está pasando y hay que intervenir. Y muchas veces, sobre todo en padecimientos como el Alzheimer, ¿no? Y muchas enfermedades que no hay una cura como tal, pero siempre hay cosas que se pueden hacer para mejorar las condiciones del paciente y de los que los cuidan. Se puede retrasar los efectos. Se puede retrasar la progresión a la dependencia, y se pueden modular todas las alteraciones del comportamiento. Muy bien. ¿Cómo formar una red de apoyo, doctor? Bueno, primero pues hay que tener, pues buscarte, si se puede, un geriatra que te apoye, que te ayude con el diagnóstico. Involucra a tus hermanos, ¿sí? Porque muchas veces no saben, y es muy difícil que lo sepan si no viven con la persona, ¿sí? Muchos pues nomás hablan por teléfono, y cómo estás, y qué calor, y que si llovió, y qué frío, y ya. O sea, y eso lo pueden manejar muy bien muchos pacientes, sobre todo en las etapas iniciales, y no se dan cuenta y no creen que su papá tenga nada. Informarlos, enterarlos, y ayudarle al cuidador a que pida ayuda. O que no puedes venir a cuidar a mi papá, ayúdame a contratar a un cuidador que me ayude unas horas, aunque sea. O buscar, por ejemplo, hay centros de estimulación cognitiva aquí que apoyan con el tratamiento de mantener la funcionalidad de los pacientes, de retrasar la progresión, y que también le dan espacio a los pacientes.
Y a los cuidadores principalmente, ¿sí? Y también te educan y te enseñan a llevar la enfermedad, ¿no? Y prevenir el colapso de los cuidadores. Porque pues truenan, ¿no? Y los pacientes que tienen un cuidador colapsado, pues los maltratan. Aunque estén entregando la vida ahí, dándolo todo, pues terminan gritándoles o se desesperan, ¿no? Y no digo que esté bien, pero son cosas humanas, ¿no? O sea, no es... Pues es difícil, es complicado y es una situación de mucho estrés y desgaste. Entonces tienen que aprender a pedir ayuda y muchas cosas, por ejemplo, esto de la agresividad, esto de que no duermen, que se invierte el sueño, todas estas situaciones que pasan con el paciente con demencia, se pueden modular con medicamentos muchas veces. Se puede bajar la ansiedad, se puede hacer que puedan dormir a sus horas, se les dan recomendaciones no solamente de medicamentos, sino de cómo manejarlo. Ok. Doctor, pues tratamos de concientizar lo más que se pueda, ¿no? De cómo hay que apoyar a las personas, no dejarlas solas, porque muchos creen que la persona sola puede salir adelante aún con el Alzheimer. Entonces, ¿qué tan peligroso es que un paciente de Alzheimer viva solo? Pues son pacientes que, como dijimos, no miden los riesgos, ¿no? Pueden tener accidentes desde dejar prendida la estufa, dejar abierta la llave, que les roben, que dejen abierta la puerta, que dejen entrar personas que no, pues que los pueden lastimar, que se vayan, que se los atropellen, que se salgan a la calle, que se desnutran, que se intoxiquen, porque muchas veces comen comida que ya está pasada porque no identifican que está pasada, que está echada a perder. Pueden tomar algún veneno sin darse cuenta, creyendo que es agua. O sea, es un riesgo muy alto, ¿no? Esos pacientes, si están solos, les va mal. Eso que menciona de la comida, de que no identifican, pierden el gusto. Muchas veces pueden perder el gusto o no identifican el sabor. Ok. O sea, ni siquiera saben si está bueno o malo, pues. No lo identifican, pues de lo menos una diarrea, ¿no? Pero si se comen otra cosa que sea más peligrosa. Ok, porque muchos mencionan que vuelven a ser como niños, pero yo creo que es más que eso, ¿no? Yo siempre que me dicen que son como niños otra vez, les digo, a ver, cámbiale el pañal a un señor de 80 años o a un niño de 6 meses, a ver si son lo mismo. Así es. No son lo mismo. No son lo mismo porque el niño está para aprender y va a ir mejorando. Pues el niño como quiera se cuadra, pero el adulto mayor no. Él ya tiene una estructura mental hecha. Él está cada vez más deteriorado. Él no va a entender muchas cosas ya. Entonces es un adulto que él cree que puede hacer las cosas y las pudo hacer mucho tiempo. Entonces no es para nada lo mismo. A lo mejor son dos personas dependientes, pero no son iguales para nada. Hay que estar muy conscientes de lo que es la enfermedad como familia, como personas cercanas. Hay que estudiar, hay que prepararse para el cuidado de la persona. Sí, hay que, pues eso es uno de los principales factores de riesgo de que a alguien con deterioro cognitivo le pasen cosas, ¿no? Que el que lo cuida no sabe, ¿no? Entonces, para eso se tienen que acercar, ya sea con los médicos, con los centros de apoyo, ¿sí? Para que les expliquen cómo hacerlo. Muy bien. Pues, ¿algo más que quiera agregar, doctor? Bueno, pues siempre es un gusto poder concientizar a las personas y hacerles saber que siempre hay algo que se puede hacer, ¿sí? Nuestra labor siempre es tratar de orientarlos, tratar de hacer la carga más llevadera, explicarles que entiendan la enfermedad para que entiendan a su familiar, a su paciente, porque muchas veces son muy hirientes los pacientes con deterioro cognitivo, porque aparte si son tus papás, ellos saben dónde te duele y cuando quieren llegar a alguna parte... Eso no se les olvida, doctor. No, porque si yo creo que se está haciendo, porque verás qué vivo es, sabe cómo decirme y dónde decirme y todo. Y yo les digo, pues es que tienen demencia, no están tontos, ¿no? Entonces ellos, si ya sus vías cerebrales están bloqueadas en algunas partes, van a dar vueltas hasta que lleguen a donde quieren llegar. Entonces van a usar el
recurso que tengan a mano para conseguir la botella de soda que no se puede tomar el diabético, ¿no? O sea, van a buscar formas porque ya no entienden que les puede hacer daño a algo, pero ellos van a buscar cómo sí. Entonces te pueden lastimar, te pueden decir muchas cosas y tú tienes que entender que es la enfermedad. Te podemos ayudar a que puedas tener un poco de empatía de qué le pasa por la cabeza para que lo puedas sobrellevar y poder atender. Entonces, vacunar a los pacientes contra todos los vendedores de esperanza, ¿no? Porque en este tipo de padecimientos sobran los vendedores de esperanza. Son los que te vienen a vender el unicornio rosa, ¿no? Te lo venden. Más si ya fuiste con el doctor, el neurólogo, el geriatra, el mero en eso, y te dijo que no había cura, ellos te la venden. Entonces tú tienes que vacunarlos contra todas las, desde vitaminas, sueros y N cantidad de intervenciones que les venden y que pues son puras estafas, ¿no? ¿Quiénes son los médicos que pueden ayudar con esto únicamente? Bueno, esta enfermedad es tan prevalente. Los especialistas. Sí, es tan prevalente que todo médico debería estar capacitado para atenderla. Es muy prevalente y va a estar más porque la población de adultos mayores se va a duplicar en los próximos 20 años. Entonces, todo médico debería ser capaz de detectarla y de perdida iniciar un manejo y referir si no sabe. Los geriatras, pues es de lo que más vemos. ¿Sí? Los neurólogos también lo ven mucho. Hay muchos que le entran a esta su especialidad de neurología en demencia, ¿no? Y de geriatría también. Y también están los psiquiatras, ¿no? Que también lo abordan. Todos tenemos pues nuestros puntos, ¿no? De abordarlos y todo, pero estos serían pues los que más lo vemos. Pero debería ser dominio del internista, del médico general y de cualquier médico que esté en cualquier nivel, detectar que su paciente tiene un deterioro cognitivo y si no es algo que él sabe cómo manejar, tener la capacidad de referirlo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor. No, mucho gusto. Por haber aceptado la invitación. Y bueno, continuamos. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que todos los lunes a las 6:30 de la tarde nos pueden ver por lareinaradio.com y también nos pueden seguir en el canal de YouTube. Suscríbanse y estamos también en redes sociales como Contacto SOS. Hasta la próxima.